voy a contar que, bueno, como artista plástica, nunca he sido una artista que realizó la carrera esperada. Siempre lo que me propuse fueron desafíos. Nunca hubo un... esta era yo en los años 60. De convencional, nada. Es decir, los artistas creíamos en esa época que teníamos que tener la trascendencia de las estrellas de rock. O sea que nuestro vestido, nuestro modo de actuar, nuestro modo de imponernos, de presentarnos, siempre tenía un extra que no era el convencional. Elegí como artista plástica siempre las carreras más, el camino más difícil. Soy absolutamente multidisciplinaria, encaré distintas actividades, distintos desafíos. Desde chica siempre mostré mi vocación hacia las artes plásticas, me pusieron profesores de pintura y dibujo, hasta que llegué al taller del maestro Besares Zoraire, y allá salía por primera vez a pintar mis primeras manchas, la primera vez que mi padre me compró la cajita de óleo y el caballete, y salgo a pintar a Palermo en un concurso de manchas. Lo primero que sentí que me gritaron en mi vida, chau Picasso, así que creo que eso fue un buen augurio. Trabajé en los talleres, como dije, de Besares Zoraire, y caigo también por necesidad, por ansias de seguir aprendiendo, en el taller del gran maestro surrealista Juan Valleplanas. El maestro me descubre y está decidido a que yo sea su discípula predilecta, que se sienta y se vea a la legua que yo he salido del taller de él, que pinto igual que él, que compro los mismos óleos, el mismo pincel, hago la misma textura. Y entonces realmente ir a ese taller, aunque era un ser encantador, absolutamente fascinante, salía con un dolor de cabeza que explotaba. Entonces busqué otros horizontes y llego al taller del maestro Jaime Davidovich, que en este momento es un visionario y uno de los primeros que ha trabajado en videoarte en Nueva York, que está en estos momentos exponiendo en Barcelona. Y él me dio las alas, me dio los permisos para que yo trabajara e hiciera mi historia. Voy a verla a Germaine Derbez, que es esta especie de Coco Chanel que están viendo acá. Era una crítica de arte fantástica, súper exigente, la mujer del escultor argentino Pablo Curatela Manes. Y ella, cuando vio mi obra, me dijo, bueno, Dalila, basta de maestros, los maestros te van a arruinar, te doy fecha ya para mi galería, inaugurás dentro de 6 meses. Y resulta que Marta Minujín y yo hicimos nuestras primeras exposiciones sin conocernos, auspiciadas por Germaine Derbez. Hago la muestra, lo invito al maestro Valleplanas, y el maestro, cuando ve mi muestra, me dijo, cría cuervos, que me encantó. De todos modos, ya la tela, la bidimensión, la textura, el informalismo, a todos los jóvenes nos estaba quedando como muy pequeño para la expresión. Resulta que Rafael Esquirru había creado ya en su momento el Museo de Arte Moderno, e invita a un grupo de jóvenes, acá me ven a mí, a Marta Minujín, Rubén Santantonín, Zulema Ciordia, el más alto es Rafael Esquirru, el fundador del Museo de Arte Moderno, y en un edificio en construcción en Florida y Paraguay, que era simplemente el esqueleto de cemento, hacemos una muestra que se llamó El hombre antes del hombre. Nos visita Astor Piazzolla, que quedó fascinado, que nos escribió unas loas fantásticas, pero el público nos execró, porque, bueno, no estaba todavía adiestrado. En ese momento, como pensando, ya que tenemos como una de las premisas de TED, pensando en la inspiración, ¿cómo imagino yo la inspiración? Si yo tengo que ponerme a pensar en la inspiración, creo que tendría que concentrarme, esperaría que el Espíritu Santo me ilumine, lo veo muy lejano, tendría que ser el momento oportuno para sentir ese toque divino. Pero en realidad debo admitir que en mi caso la inspiración es absolutamente obsesión. Yo tengo la inspiración a mis espaldas, me empuja,
me obliga a hacer, me enfoca, pone en funcionamiento mi cerebro y me ayuda a buscar los caminos, y cuando esos caminos no los encuentro, me abre atajos por donde encuentro soluciones que ni siquiera la primera inspiración me los marcó, pero con ayuda de estas voy a poder resolverlos. Así es como encaro el camino de los objetos. Y resulta que me fracturo el dedo de un pie y voy a parar a traumatología del Hospital Italiano. Mientras estoy esperando que me atiendan, veo pasar las enfermeras con unos baldes con piernas y brazos, y esos atados doloridos, que todavía lloraban, que me marcaban un dolor intenso, que habían liberado y curado al paciente, me empiezan a transmitir, a telegrafiar mensajes que me conmueven. Es así que deseo darle a esta materia que ha sufrido 40 días con el paciente, deseo darle una trascendencia hedonista. Consigo que un amoroso enfermero de traumatología me guarde lo que se consideraban los mejores yesos, que en realidad eran una asquerosidad. Pero bueno, yo iba todas las semanas con papel madera, hilos y sal al hospital y salía como con 2 paquetes enormes de descuartizados, donde había un enfermero como loco de guerra que me decía que no podía salir, y tuve que llegar al director para que me dice, pero usted, señorita, ¿qué hace con estos yesos? ¿Los pulveriza? No los uso. Entonces hice toda una serie de objetos, sin importarme si iban a ser aceptados, si los iba a vender, si eran decorativos o no, pero la inspiración me marcaba absolutamente que era lo que tenía que hacer, no se parece a nada. Y con ellos hice esta serie. Por ejemplo, este se llama Lleno de sonrisas serias. Resulta que en ese momento hago también una muestra auspiciada por el Museo de Arte Moderno que se llama Cáscaras. Es una instalación donde una serie de enfermeras hacían silencios y se entraba a un hábitat todo resuelto con objetos de estos yesos ortopédicos. Esta muestra me la auspició, como dije, el Museo de Arte Moderno. Resulta que me encuentro que viajo con papá al Uruguay y debajo, en la planta baja del hotel, había una gran florería en Montevideo. Esa florería estaba preparando unas coronas con unas flores alucinantes que yo no había visto, que no eran naturales, que estaban hablando que en la vecindad ocurría una desgracia, estaba desencadenándose un drama que no se veía pero que lo podía presentar. Ahí quedé envuelta en esas ensoñaciones de las cintas violetas, de estas flores como de celuloide, de las letras doradas, y llegué con la convicción de que tenía que hacer una serie de coronas para los muertos en vida. Hicimos una muestra en Galería Lirolai, que fue una instalación que era como la réplica de la Chacarita, donde cada uno hizo el sueño de su bóveda o de su... Acá creo que la inspiración, en mi caso, tiene otro ingrediente, tiene el ingrediente familiar. Porque como salida dominical, muchísimos domingos mis padres me llevaban a la Chacarita a visitar a los seres ausentes, a los seres queridos ausentes. Así que me vestían como una diosa y llegaba a la Chacarita todos los domingos. Pero lo que más me conmovía es ver, sobre todo a mi padre, armar unas palmas con los gradiolos y los claveles, pero mi padre era una industrial, pero lo preparaba con tanta delicadeza, con tanto esmero, que es una imagen imborrable. O sea que en mi caso también la inspiración tiene un ingrediente fuertísimo que es el familiar. Acá estoy nombrando el premio Di Tella porque el premio Di Tella fue lo que marcó una década insuperable en Argentina, donde tuvimos los artistas la feliz coincidencia de estar trabajando, produciendo una obra muy original en un momento que una familia de inmigrantes italianos
sobre todo de Torcuato padre y Guido di Tella hijo, como una especie de familia renacentista, decide dejarle al país como legado y agradecimiento de lo que habían podido resolver y lograr como inmigrantes, dejarle un legado único, cultural, como nunca más, puedo dar fe, se repitió en nuestro país y que sería ideal que en algún momento se dé. El Instituto Di Tella tenía su sede, llegó a tener su sede en la calle Florida. Eran metros cúbicos, como los museos de última generación que vemos nosotros, donde si la obra es buena, en ese hábitat queda 1000 veces mejor. Y así fue que Romero Brest, director de la parte de artes visuales que dirigía en ese momento, seguía nuestra carrera. Me invita en el año 65 a exponer y resuelvo llevar los corsés, que las réplicas estas las llevo a una escala gigantesca de 9 metros por 5. En ese ambiente oriental entrábamos 11 personas. Este ya era un homenaje a la moda, a la Shrimpton, a la revista Vogue, a todo lo que es literatura fashion, que a mí me encanta, porque la literatura de moda acompañada con imágenes muy imaginativas dan esa sensación de que yo este cuello no lo tuve nunca y lo voy a hacer hasta que no caiga la bomba atómica, voy a tener que seguir pasando el cuello por acá, o sea que, o voy a necesitar la sisa, o sea que esta imagen ya está como enunciando obras futuras. Y la tercera imagen, habían lanzado al espacio una nave espacial que se llamaba la cápsula del tiempo, donde iban las obras de Wagner, de Mozart, de los Beatles. Entonces yo hice mi propia cápsula del tiempo y dentro de mi obra hice una retrospectiva de la obra. Acá están las obras adentro de la obra. Así era como vivíamos, Charlie Skirru, que es mi marido, y yo. Me acuerdo cuando venía mi suegra de Astracán, collar de perlas y cartera de cocodrilo a comer a lo de la nuera, que sentía, viste, un ahogo, porque el cielo raso también era de leopardo. Esto era un hábitat oriental donde uno podía pasar y entrar a meditar sobre la arena. Se llamaba el Divino Sheikh. Con la idea y el aburrimiento de que nos causaba exponer en las galerías, saber lo que iba a escribir el crítico, aunque todos eran unos críticos cultísimos, como en el caso de Romero Brest, Rafael Skirru, Manuel Mujica Lainez, pero a Manuel Mujica Lainez, que me adoraba, igual siempre me ponía esos asquerosos yesos ortopédicos, en fin, era previsible lo que los críticos iban a escribir sobre nosotros y era también previsible que ningún coleccionista nos iba a comprar. Entonces decidimos, con Charlie Skirru y Edgardo Jiménez, alquilar un espacio en la calle Florida y Viamonte y exhibirnos nosotros con nuestras obras. Y durante 40 días y 40 noches torturamos a la gente preguntándole por qué somos tan geniales. Estábamos inaugurando los medios de comunicación masiva cuando ni siquiera conocíamos a McLuhan ni teníamos la más remota idea, pero este poster panel está considerado pionero internacionalmente en todos los libros de arte. Con esta misma idea, soy invitada al Premio Internacional Di Tella y decido presentarme con un gran autorretrato, que creo que es de los autorretratos más grandes que existe, como si fuera ya una bambalina, es una estrella ya del teatro internacional. Con esta obra gané un premio nacional Di Tella y por ganar un premio nacional, que era en dinero, uno pasaba, porque hay otro tema. Di Tella no nos daba dinero, no nos auspiciaba, teníamos un año nosotros para resolver las obras. Entonces nos daba un hábitat fantástico, acá estoy con Charlie, así era como me vestía yo para la inauguración del Premio Internacional, seguía con unas babuchas doradas y unas plataformas fluo, y cuando saqué por primera vez del taxi las plataformas, venían 2 policías que quisieron cazarme como si fuera King Kong, y les di miedo y no se atrevieron.
Por supuesto que esto no era lo común, lo que ocurría, pero era todo este grupo donde competíamos a muerte, donde es decir, la competencia nos podíamos llegar a odiar a muerte, pero era una competencia de sabernos talentosos y que nos teníamos que superar, o sea que era una competencia que nos hacía crecer absolutamente. Paso a competir en el Premio Internacional, sé el espacio que tengo y ilusiono una escultura gigantesca muy despojada en acero con esta vitrina que yo quería encerrar la nueva divina proporción, con estas doble plataformas en fluo, y acá la inspiración necesitó de la invención, porque evidentemente esto tiene un costo enorme para un artista, entonces fuimos los primeros en Argentina en salir a buscar lo que hoy se llama sponsor. En ese momento, como todo el mundo pintaba en tela y bastidor, que no era un gran gasto, no existían los sponsors. Y nosotros íbamos, imagínense, yo saliendo de colegio católico, familia de mujeres, donde el padre industrial nunca hablaba de dinero, salir a pedir que me sponsoreen una obra. La realidad es que no solo quise que un zapatero me sponsoreara la obra, que tampoco se llamaban sponsor, era a cambio de mencionarlos en el catálogo, sino que quise que la zapatería más square de Buenos Aires, más clásica, que mostraba nada más que zapatos blancos, negros y marrones, o los vomicuer del colegio, tuviera en sus vidrieras este zapato. Fueron absolutamente innovadores, el jurado fue una obra en progreso, el jurado tuvo que recorrer las sucursales de Florida, Viamonte, y ver en el museo, verlo como obra de arte, y en las calles como objetos de consumo. Me voy a apurar para mostrarles que, bueno, he realizado, esto es una performance que hice en la demolición de la 9 de julio, que se llamó, la ampliación de la 9 de julio, que se llamó Mientras unos construyen, otros destruyen. Acá hice los trajes, la boda, el casamiento, la fiesta, todo en la 9 de julio. Hice moda, joyas, loza, arquitectura. Esta obra me la premió el museo como la casa mejor reciclada de Buenos Aires. Esto es un shopping center de 7.000 metros cuadrados que hice en Adrogué. Siempre hago la dirección de arte, lo que tiene que ver, esta es la obra de arquitectura de los japoneses. En fin, creo que los desafíos están siempre presentes, es lo que nos mantiene joven, pienso que hay un mundo mejor y que, bueno, que está ahí para que lo descubramos gracias a la inspiración.